Y lo habíamos prometido en A Dos Voces, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que ha sido de Economía, ¿viste? No quiero armar lío en la interna de una del generación gobierno. que estamos tan acostumbrados, y él también está acostumbrado a hablar en este país del ministro de Economía. Y lo habíamos planteado, el tema de la economía, que parece va a ser un eje de debate electoral. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien y muchas gracias por invitarme. ¿La economía va a ayudar al gobierno o lo va a perjudicar en la elección? Yo creo que lo va a ayudar, porque hoy tenemos una economía más ordenada que le permite a los argentinos pensar en el futuro. Venimos de una economía durante muchísimos años en los cuales todos veíamos que íbamos en tren de colisión, y ese tren de colisión finalmente evitó esa gran crisis porque se produjo el cambio de gobierno. Si no se hubiera producido el cambio de gobierno, hubiéramos seguido en ese tren. Podemos ver a dónde nos llevaba esa vía, podemos ver Venezuela, podemos ver Santa Cruz, dónde están esas experiencias populistas cuando se quedan sin dinero. Y hoy tenemos una economía en donde estamos haciendo lo que hay que hacer, corrigiendo los desequilibrios que hay que corregir, para que la Argentina pueda crecer durante muchísimos años, sacarnos del estancamiento en el cual estuvimos durante muchísimo tiempo, convertirnos en un país desarrollado y derrotar la pobreza. Ministro, en la historia argentina, sobre todo el retorno a la democracia, muchas veces se ha dicho que los argentinos, o más específicamente la clase media, vota con el bolsillo. No en todas las elecciones, en algunas. ¿Usted cree que en esta elección la clase media, que es la que decide en general las elecciones, el destino de las elecciones, va a votar con el bolsillo de acuerdo a cómo le vaya? ¿Los van a castigar o no? Yo veo que hoy la sociedad ve este proyecto de país que estamos llevando adelante con muchísima esperanza. Porque cuando uno mira el bolsillo hoy, pero también mira cómo va a estar el bolsillo el año que viene, el otro año. Y cuando uno mira las experiencias populistas, digamos, el populismo es un presente eterno, ¿no? No existe el pasado, no existe el futuro, es siempre hoy. Y hoy lo que podemos es mirar el futuro con optimismo, y yo creo que eso es percibido por la sociedad argentina. Le doy algunos ejemplos. Digamos, hoy estamos viendo un récord de préstamos hipotecarios. Más o menos entre 3.000 y 4.000 familias hoy acceden a un préstamo hipotecario con bancos del sector privado, del sector público, y estamos resolviendo el problema habitacional de muchísimas familias de la Argentina, justamente porque ven que la inflación va a bajar en el futuro y por eso se animan a tomar préstamos a larguísimo plazo en la Argentina. Entonces, yo diría que el bolsillo es importante, pero no hay que subestimar al votante, a la sociedad argentina, a las familias que miran su bolsillo hoy, pero también se dan cuenta que su bolsillo va a estar mejor el año que viene, que va a estar mejor al año siguiente, y que si volvemos al populismo vamos a terminar con un bienestar transitorio, pero que luego sabemos que termina ministro, mal. Cristina Fernández de Kirchner dijo que es un desastre esto en el Arsenal. Dijo que la gente estaba muy mal, que al contrario, una contracara a lo que usted dice. Bueno, nos lo está diciendo la persona que decía que teníamos 5% de pobres, que emitía deuda al 15%, que puso el cepo, que convirtió a la Argentina en un país en donde realmente no se podía exportar, en donde la economía se ennegreció, proliferó el narcotráfico, en donde realmente la Argentina pasó a ser un país paria en el mundo, donde ya no teníamos relaciones con otros países, donde las exportaciones cayeron de 83.000 millones de dólares en 2011 a 55.000 millones de dólares en 2015, un país que realmente no tenía futuro. Entonces, la Presidenta puede no tener memoria, pero nosotros pensamos que la gente sí tiene memoria y sabe que el programa económico del kirchnerismo funcionó durante un tiempo muy corto mientras tuvo dinero, lo malgastó, y cuando se le terminó realmente dejó de darle soluciones a los argentinos. Dujovne, igual como dice Marcelo, el kirchnerismo ya puso algunas cartas sobre la mesa y el eje de la campaña da la impresión que va a ser el tema de la economía, porque fíjese que pone a Fernanda Vallejos, una especialista en temas económicos, como cabeza de lista de diputados. Si bien empezó con el pie izquierdo, comparando a Vudú con Perón, Evita e Irigoyen, y dijo que la corrupción es una cuestión de los medios, pero me parece que ella les va a apuntar a ustedes, ¿no? Al resultado de la economía, como dice Marcelo. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos para mostrar
con transparencia todo lo que estamos haciendo. Afortunadamente hoy tenemos un instituto de estadísticas independiente, ya nadie discute las estadísticas, podemos mostrar que la inflación está en baja, que la economía está creciendo, que estamos dando soluciones. Pero pareciera que todo es en pequeñas grajeas, o sea, la inflación bajó, la economía creció un poquito, pero que no pasa nada, o sea, que eso no le llega a la gente, digamos. Mira, Marcelo, que le llegue a la gente o que no le llegue a la gente es relativo. En el primer semestre del año pasado, mientras estábamos en plena corrección de los desequilibrios, estábamos perdiendo empleo. Desde el mes de julio del 2016, la economía está generando empleo. Hoy se venden 800.000 autos en la Argentina, la venta de motos está creciendo 55% con respecto al año anterior y las motos no las compra la clase alta ni la clase media alta, realmente. Son motos de baja cilindrada que la compran sectores de clase media para abajo. La venta de carne vacuna en el primer trimestre crece 5%. Entonces yo diría que esta idea de que no le llega a la gente, bueno, está basada también en parte en la idea de que se puede hacer magia. Y nosotros no creemos en la magia, creemos en el esfuerzo y en ir corrigiendo los desequilibrios. Y tenemos una economía que se va recuperando lentamente después del desastre que recibimos. Estamos creciendo al 3% este año, con un fuerte incremento en la inversión, y pensamos que estamos generando las condiciones para que esta economía pueda crecer durante muchísimos años. Venimos de un país que no pudo crecer 2 años seguidos desde el año 2011. Y yo creo que vamos a crecer en 2018, 2019 y vamos a poder repetir la historia de muchísimos países exitosos que crecieron durante décadas. Edujombre, quizás es un análisis básico de la economía que le hago yo, pero uno ve la sensación de crecimiento cuando va a un negocio, ropa, zapato, un almacén, lo que sea, y le dice, no, la gente está consumiendo. Y la impresión que hay es que lo que dice Marcelo, con cuentagotas, ¿no? Que un mes sí, el otro sube, el otro baja, como que no hay un consumo en cosas elementales de la vida diaria nuestra. Bueno, cuando uno mira en términos agregados lo que está ocurriendo con el consumo en la economía, lo que podemos ver es que ya desde hace 2 trimestres el consumo se está recuperando. Por supuesto que entendemos que no vamos a ver un boom de consumo como se pudo ver en momentos en los cuales, bueno, se habían congelado las tarifas y la gente no tenía que pagar la electricidad, el gas, el agua, pero eso nos llevaba a un país sin energía, con cortes de luz, sin infraestructura, sin rutas, sin transporte. Y nosotros tenemos que construir un país en el cual no solo podamos consumir hoy, sino que nuestros hijos puedan recibir un país en mejores condiciones que el que tuvimos nosotros. Eso hace tiempo que no ocurre. Si logramos que este gobierno genere las condiciones para que la próxima generación tenga un país más próspero, más productivo, con mejores salarios, con más empleo y con mejores perspectivas que el que recibimos nosotros, bueno, creo que eso va a haber sido un gran logro. Marina, otra pregunta, ¿no? ¿Tenemos? Sí, va a sorprenderlo, me parece, al ministro la consulta que tiene que ver con el dólar, con la fluctuación, con lo que va pasando en los últimos días y con la pregunta que es, ¿conviene o no conviene comprar ahora? Bueno, yo lo que creo que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en pesos. Bueno, y porque la tasa de interés cae carísima, ¿no? Bueno, la tasa yo iba a preguntar eso, ¿el peso dónde? ¿En ahora somos todos especialistas en LEVAC. La tasa de interés, por primera vez en muchísimos años, desde que esté este gobierno, le gana a la inflación. Y esa es la condición necesaria para que vuelva el ahorro en moneda nacional. Y cuando la sociedad empieza a ahorrar en moneda nacional, los bancos también pueden prestar en moneda nacional y quedamos muchísimo menos expuestos a los shocks que nos pueden venir del exterior, porque se mueve el tipo de cambio y a todos nos importa menos. Y ustedes fíjense que en las últimas 2-3 semanas el tipo de cambio se movió de 15.20 a 16.40 y importa muchísimo menos que antes, justamente porque estamos construyendo las condiciones para que la gente empiece a ahorrar en pesos. ¿Pero hay bicicleta financiera? No, no hay bicicleta financiera, Marcelo. Lo que hay es un gobierno que se preocupa porque a las familias no se les licúe el ahorro. Venimos de una época en donde el gobierno, con su política monetaria, forzaba a los bancos a pagarle tasas de interés inferiores a la inflación a los depositantes para poder generar crédito barato para las empresas. Era una transferencia de recursos desde las familias hacia las empresas. Hood Robin, ¿no? Cuando uno logra
que el sistema financiero remunere a los ahorristas por encima de la tasa de inflación está en realidad generando un efecto distributivo positivo, porque son las familias las que ahorran en general en la economía y son las empresas las que se endeudan. Pero digamos, esa es una parte, ¿no? Pero por la otra parte que lo dicen los empresarios, sobre todo la pequeña, me dice, bueno, la tasa de interés es tan alta que muchos que pueden consumir ponen la plata ahí y no consumen. Las tasas de interés de corto plazo son altas para luchar contra la inflación. Pero si uno mira el conjunto de tasas de interés de la economía, se va a encontrar con una variedad muy grande. Porque, por ejemplo, las tasas en dólares hoy que paga la Argentina, el gobierno, las provincias, las empresas, son las más bajas de la historia. Una buena parte de los créditos hoy se dan en dólares a tasas del 3-4% anual en dólares. Gran parte del crédito hoy que toman las empresas lo están tomando en moneda extranjera al 4% en dólares, cosa nunca vista en la historia argentina. Luego, gracias a que tenemos tasas de interés altas en el corto plazo, bueno, todos percibimos que la inflación va a ir para abajo y la gente se anima a tomar un préstamo hipotecario que ajusta a inflación más 2, 3, 4 puntos y realmente no se animaría a hacerlo si viéramos un Banco Central que no lucha contra la inflación. ¿Y qué le dice usted a toda esa gente que a veces nos pregunta a nosotros, ¿conviene endeudarse tantos años de un crédito hipotecario? Porque la casa siempre es lo más importante, digamos, partimos de eso. Dice, atado a la inflación. Bueno, yo diría que sí, porque la inflación va a bajar, porque además hoy la cuota que resulta de tomar un préstamo hipotecario a largo plazo es más baja que la de un alquiler, en muchos casos. Y entonces uno va comprando su casa propia, genera un activo para la familia, le puede dejar algo a sus hijos. Así que, sin duda, que no temería en tomar un préstamo hipotecario a largo plazo indexado a la inflación. Ahora, la inflación, digamos, hubo febrero, marzo, abril, muy alta. Mayo bajó. Esto no es un problema del gobierno. Todos los economistas privados dijeron en junio va a estar en el 1, también el gobierno. Sin embargo, creo que va a estar en 1,5. Bueno, nosotros nunca dijimos que iba a estar en 1. Se cortó esa tendencia hacia abajo, ¿no? No, estamos consolidando a una inflación en la zona de 1,5. Ustedes fíjense que el año pasado nosotros decíamos que queríamos llegar a fin de año con una inflación mensual de 1,5. Ahora estamos alcanzando la inflación de 1,5 a mitad de año, con lo cual aspiramos a terminar el año con tasas de inflación mensuales del 1%. Si llegamos a fin de año con tasas de inflación del orden del 1%, eso anualizado es parecido a 12-13%, vamos a estar muy cerca de cumplir con nuestra meta para el año próximo, que es de una inflación de entre 8 y 12%. Entonces, más allá de lo que puede pasar un mes u otro mes, el programa de baja de inflación del gobierno es muy exitoso. Logramos bajar de una inflación muy alta en el año 2016, que era una inflación heredada porque era simplemente haber reconocido que el tipo de cambio era el tipo de cambio libre y no el que nos decía el gobierno que existía en el tipo de cambio oficial. Y luego este año tenemos una inflación que es casi la mitad del año pasado y la del año próximo va a ser casi la mitad de este año. Y eso en un marco de una economía que crece. Bien. No crecerá al 6 o al 7%, pero crece al 3, 3,5%. 4%. Marina, otra pregunta, ¿no? ¿Tenemos? Sí, alguna muy específica que tiene que ver con el IVA. Preguntan por qué no se puede bajar el IVA. Le sugieren incluso un 18%. Bueno, nosotros aspiramos a bajar todas las alícuotas impositivas, todas. Y eso lo podemos hacer eliminando evasión y exenciones. Entonces, yo todavía no sé qué vamos a hacer con el IVA, qué alícuota va a tener, pero en general tenemos que pensar que vamos a ir a un esquema tributario en la Argentina en donde vamos a tener alícuotas mucho más bajas, mucho menos evasión y mucho menos agujeros por donde se nos escurre la recaudación. Porque la gente se sigue quejando de la carga impositiva, ¿no? Porque la modificación que hubo en el impuesto a la ganancia, uno era escéptico con relación a esa modificación. Presión impositiva récord. Porque la verdad que el impuesto a la ganancia terminó pasando, como se reacomodó un poco, benefició a uno, pero sigue siendo un impuesto alto para el trabajador. Edgardo, tienen razón. El peso del sector público en la Argentina se duplicó durante el kirchnerismo. El tamaño del Estado en la Argentina se duplicó durante el kirchnerismo. Una parte de eso se financió con suba de impuestos y la otra generó un déficit muy grande que el gobierno anterior lo cubría emitiendo dinero y generando inflación. Bueno, nosotros tenemos que revertir ese proceso. Tenemos que cerrar el déficit, bajar impuestos,
ir reduciendo el peso del sector público en el total de la economía, logrando que el sector privado crezca más rápido que el sector público. Y en nuestra reforma tributaria van a haber bajas sustantivas en muchísimas alícuotas y que vamos a poder... Esto lo vamos a guardar, lo vamos a guardar. Sí. Guárdenlo. Ojalá, porque Vamos, muchos impuestos vinieron siempre transitorios y después se quedaron de por vida. Si la oposición nos acompaña, vamos a ir a un sistema tributario normal, parecido al que tienen otros países del mundo exitosos. Ministro, hay digamos, mucha gente, digamos, entendido, empresario, economista, dice, bueno, con este déficit hay un desequilibrio macroeconómico y esto no cierra. Y muchos dicen, después de octubre el gobierno va a hacer un ajuste. Sí. ¿Va a hacer un ajuste? Que es lo que dice el kirchnerismo, ¿no, Cristina? Sí, mucha gente, ¿no? Bueno, ahí hay varias cosas. Por un lado, muchos empresarios nos dicen que tenemos mucho déficit y a la vez nos dicen que tenemos muchos impuestos. Entonces tenemos que ser magos para bajar los impuestos y el déficit a la vez, ¿no? No es fácil. Por el otro lado, es cierto que el déficit es grande y hay que bajarlo, y por eso nosotros tenemos un cronograma de reducción del déficit que va bajando el déficit de a 1 punto porcentual por año, que si ustedes miran lo que ocurrió en Europa, en Estados Unidos, es lo que hicieron los países desarrollados después de la gran crisis financiera de 2008-2009. Estados Unidos llegó a tener un déficit de 12% del PBI, en 2009 lo fue bajando a 11, a 10, a 9, a 8, hoy está en 4. Bueno, nosotros tenemos también un programa que es gradual, que va bajando el déficit de a 1 punto del PBI por año, con lo cual no hay que esperar sorpresas. Nosotros hacemos la misma política económica en los años de elecciones y en los años que no hay elecciones. O sea, que después de la elección no va a haber recorte a jubilados, asignaciones... De ninguna manera. Todas esas Aumento cosas de la edad jubilatoria. que hay De ninguna manera. especulaciones, ¿no? Sobre eso. De ninguna manera. Yo quiero llevar tranquilidad de que la convergencia a un déficit fiscal más bajo se hace con austeridad, con recorte de subsidios, que es lo que venimos haciendo todos los años, con un Estado más eficiente y con una economía que crece, porque cuando la economía crece, recaudamos más y por otro lado el peso del Estado en el total del tamaño de la economía es menor. Ministro, en esto le voy a pedir ayuda a Marcelo, que sabe más que yo del tema del endeudamiento a 100 años, pero Cristina Kirchner aprovechó el acto de Sarantí y después las redes sociales para pegarle con todos a ustedes. ¿Fue un error político? Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista técnico y decirles que lo que hizo Argentina es lo que hicieron muchísimos países. Argentina emitió a 100 años pagando 0,8 puntos porcentuales de tasa, de sobretasa respecto del bono más largo de la Argentina, del 30 años, y eso es lo mismo que hicieron México, empresas como Petrobras, otros países que emitieron bonos de 100 años. Emitir deuda muy larga es tomar un seguro contra una suba en la inflación y de tasa de interés en el mundo, y también es tomar un seguro contra aumentos en la volatilidad financiera, porque si uno tiene toda la deuda tomada a corto plazo y tiene que renovarla en un momento de turbulencia, bueno, las cosas son más complicadas. Estados Unidos tuvo una tasa promedio hasta el año 2009, si uno toma los 40 años anteriores al 2009, de 8%. Entonces Argentina emitiendo con un cupón de 7,1 por mucho tiempo, es muy probable que en el futuro esté pagando tasas de interés muy bajas por ese endeudamiento. Y ahora pensémoslo de otra manera. Bueno, si la Argentina quisiera, podría, como hace cada 2 semanas, tomar letras del Tesoro a 180 días, al 3% de tasa y recomprar el bono. Digamos, bajaríamos la deuda, pagaríamos 3% de tasa en vez de un cupón de interés de 7%. Ahora, ¿nos conviene concentrar toda nuestra deuda y tener que renovarla a 180 días? Bueno, esto es una decisión eminentemente técnica. Cristina, que emitía el 15% en dólares, al 15% en dólares, lo repito, porque Cristina emitía al 15% en dólares, se queja de que este gobierno emite a largo plazo, cuidándonos de las turbulencias financieras, con un cupón de interés de 7,1. La última, ministro. Hoy hubo una oferta salarial docente en la provincia, casi 28%, si uno suma todo. ¿Va a haber un agujero fiscal? Porque antes decían que no podían pagar más del 17%. Bueno, los docentes dicen que es 28%. Cuando nosotros hacemos los números nos da un número diferente, bastante menor y en línea con lo que el gobierno de la provincia podía pagar. Y realmente esta fue una negociación que el gobierno de la provincia llevó con mucha responsabilidad y terminó cerrando en un punto en donde puede afrontarlo
con los recursos. ¿Y cuánto de su fisco. sería, según el gobierno, el aumento? Bueno, eso pregúntenle a la provincia de Buenos Aires. No quiero Igual el meterse. docente que está escuchando dice, pero al final de cuánto es mi aumento. Lo cierto es que cambiaron ustedes el eje del aumento salarial de este año, ¿no? Porque con la inflación, ¿te acordás que se estimaba 17, 18%? 17, sí. Querían dar un 20% de aumento y en realidad ahora los gremios están consiguiendo aumentos superiores al 20%. No, cuando uno los mira detenidamente, digamos, la mayor parte de los acuerdos han sido muy cerca del 20%. Ahora, somos más o menos, él más chico, nosotros somos más o menos una misma generación. Son mentirosos los acuerdos salariales en este país, porque lo que dicen los empresarios y los sindicalistas después es otra cosa, lo dibujan. Son muy difíciles de traducir en una cifra, porque tienen un bono de noviembre, un no sé qué, digamos, Cifras no remunerativas. cifras no remunerativas, entonces trasladarlo a una cifra es muy difícil. Gracias, ministro. Gracias por invitarme. Gracias por Buena estar acá.